Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Esto es Experiencia Tech, el podcast hecho para personas que queremos hablar de innovación, tecnología, humanidad y experiencia de clientes. Soy Mauricio López y seré tu anfitrión cada semana con una temática que nos moviliza a todos. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Hoy en el capítulo 28. 28, ya han pasado varias semanas, estamos trabajando en este podcast de la comunidad Experiencia Tech junto a Sebastián Alarcón, quien me ha acompañado en cada uno de los capítulos desde la mesa de sonido, editando, escuchando todas nuestras entrevistas, viendo además cómo nos reímos y lo pasamos bien en este podcast, pero además también acompañándonos en esas carreras interminables en la edición por lanzar el capítulo, porque todos los viernes lanzamos un capítulo. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando con Sebastián Alarcón. Seba, nuestro ingeniero en sonido del podcast, así que bienvenido Seba, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, pues Seba, qué bueno que podamos tener esta conversación ya no desde la mesa técnica tú y yo desde el audio, sino ya una conversación humana para que todos te conozcamos muy bien y cuando nuestros auditores estén escuchando y anunciemos que está Seba en los sonidos ya puedan tener una imagen más clara respecto a ti. Claro, bueno, también hay que recalcar que en este momento sigo en la mesa. Sí, estaba diciendo un 2x1. Estoy haciendo doble pega, que es ser entrevistado y a la vez estar grabando y monitoreando este podcast. Súper bien, porque además que no es simple, ¿eh? Uno piensa, Seba, que dada la tecnología que existe hoy día, cualquiera puede llegar y perillar, y hemos aprendido que no es así, que hay estudios, que hay un desarrollo de competencias y capacidades para estar viendo qué se puede o no se puede hacer en una mesa técnica de sonido. Entonces, me gustaría que comencemos, Seba, teniendo esta conversación. ¿Qué te llevó a ti en tu vida, en tu recorrido, a terminar como ingeniero en sonido e ingeniero eléctrico? Pero cuéntame un poco, ¿cómo fuiste descubriendo esta tecnología que permite que un sonido cualquiera se transforme en algo envolvente, que genere emociones y anticipe otras realidades? Sí, mira, te cuento, yo en un comienzo, en el colegio, ahí por los años 1998, más o menos, yo decía, ¿qué voy a estudiar? Sí, claro, gran pregunta. ¿Qué hago con mi vida? Así que, ¿qué hago en realidad? Y de a poco me empecé a dar cuenta que me gusta las matemáticas, me gusta la ciencia, yo sabía que iba por ahí el camino, pero también a la vez me gusta la música y esa porción del arte que es muy, para mí por lo menos me llena mucho. Y buscando me di cuenta que la ingeniería en sonido es la mezcla para mí perfecta entre la ingeniería, las matemáticas y el arte y la música. Qué loco, o sea, una vez también me comentaste eso, que era la mezcla perfecta entre arte y matemáticas y ciencia. Yo nunca hubiese pensado que era ingeniería en sonido, para nada. De más, no, mucho. De hecho, muchos me miran y me dicen, buena DJ. Y así hay una imagen de nosotros como ingeniero en sonido, como sonista. ¿Y qué tiene de matemáticas? ¿Qué tiene de ciencia los aspectos musicales o los aspectos de sonido y este tipo de cosas? Sí, en realidad hay varios aspectos de ingeniería. Por ejemplo, en cuanto a la ingeniería en sí, es entender cómo se comporta el sonido de una forma física y científica. Ajá. Y a través de ese conocimiento o entender cómo se comporta, uno puede manipular y controlar acústicamente el sonido. Porque si entendemos que es una frecuencia, por lo tanto podemos afectar sus propiedades para que se escuche o se mueva de una determinada forma. Claro, y también o atenuarlo o disminuir o que no entre en resonancia ciertas frecuencias. Y en el fondo ahí viene el control, po. Cuando hay resonancia, cuando hay... ¿Ustedes entienden de resonancia los ingenieros en general? Pues me imagino... Sí, claro, yo también imagino exactamente lo mismo. Pero la resonancia, para que entiendan, es cuando una frecuencia empieza
aumentar su nivel debido a cómo se está comportando en el medio y termina aumentando y enmascarando la otra frecuencia. Claro. Yo me he dado cuenta, Sebastián, ahora que lo mencionas, todas las conversaciones que hemos tenido en distintos espacios abiertos y cerrados, cómo para ti es importante la resonancia del espacio, el cómo hace el eco. Claro, en el fondo esa es la acústica en el espacio. Exacto. Y me he dado cuenta cómo cuando estamos en una sala de grabación, tu mirada cambia y empieza a buscar los puntos de encuentro del sonido. Cuando una sala es curva o es recta, es sorprendente cómo el sonido se puede ver también. Claro, se puede ver de forma auditiva, se podría decir. Exacto. Pero si uno entiende ese comportamiento, también uno puede entender que esas cancelaciones que ocurren en el medio, uno los puede identificar y puede también manipular esa identificación. Sí, claro. Oye, Seba, tú, aparte de ser ingeniero en sonido, además eres músico. Cuéntame de esta faceta musical tuya. Sí, también. Desde el colegio tuve esa cercanía con la música que no viene de mi familia. Ajá. Directamente, porque ni mis papás son músicos, ni mi abuelo. Sin embargo, desde chico hubo una atracción, también mi hermano, que somos mellizos, tengo un hermano mellizo. Ah, mira, buena. Y los dos nos fuimos por esa área musical, los dos somos ingenieros también. Buenísimo. Y hasta el día de hoy, bueno, hoy yo estoy con mi hermano tocando, tenemos una banda. Buena banda de thrash metal. Ah, muy bien, excelente. Pero también nos gusta, bueno, como todo ingeniero en sonido, muchos, se te abre la mente y eso, yo por lo menos no soy para nada cerrado en los estilos musicales o por donde uno se va, simplemente yo abro mi mente y voy para todos lados. Musicalmente hablando. Seba, ¿cuánto de esto contribuye a abrir la mente? ¿Cuánto la música ayuda a que uno tenga pensamientos distintos o mucho más profundos o mucho más novedosos? ¿Cómo la música te hace una mejor persona? Sí, también hay ciertas teorías con eso, que tienen que ver con las frecuencias, como también hablando de esa resonancia, puede también afectarte de forma positiva. Ajá. Esa resonancia. Y la música en sí, es una expresión bien amplia que tiene que ver con los sonidos, pero también con la poesía que hay entre medio y también los sentimientos que uno está expresando a través de esa composición musical que cada uno crea en su momento como compositor. Yo no soy compositor, pero sí soy un creador. A mí me pasa que cuando escucho a músicos improvisar, uno no puede dejar de sorprenderse con la habilidad mecánica y la habilidad musical para transmitir sentimientos. Y uno supone, por lo menos yo suponía antes, que era su habilidad de improvisar, pero en realidad eso sucede solamente porque ha entrenado muchas horas ese músico, estudió música o tiene un muy buen oído y conoce a la perfección su instrumento para poder transmitir el mensaje que quiere transmitir en ese momento. No, alguien que no estudia, a no ser que sea efectivamente muy superdotado, pero alguien que no estudia, no entrena, difícilmente puede improvisar de una manera extraordinaria o transmitir un mensaje muy emocional sin tener los conocimientos. Sí, podemos ver cómo músicos que, por ejemplo, en el caso de los yaceros, que son estudiosos metódicos y que están en la escuela estudiando, también encontramos músicos que son innatos, que sin estudio logran también esa perfección, porque al final es la práctica, como tú dices. Todos los músicos, o como cualquier deporte, sin práctica no lográis la perfección o no lográis ciertos objetivos que uno quiere lograr. Y sí, uno tiene que ser metódico en cierto modo en la práctica, pero no necesariamente un estudioso para ser un gran músico. Seguro. Igual uno necesita algo de pasión en esto. Es que la pasión yo creo que lo tienen los dos. Ajá. Los dos, el estudioso y el que
trabaja paila, se podría decir que es la jerga. Esa es la jerga, muy bien. La paila. Soy músico de paila. Muy bien. Mira, no me lo sabía. Está buena jerga. Todo depende de cómo lo capta el receptor y al final esa poesía que uno está transmitiendo sin ser estudioso o ser estudioso, ese receptor, si lo logra encontrar y se emociona, ya estamos bien, vamos por un buen camino. Exacto. Fíjate que como yo no sé mucho de música, siempre había pensado, hace unos años atrás, que cuando hablábamos de improvisación era un puro tipo de instrumento, guitarra por excelencia. Pero luego yo he visto improvisaciones de armónica, con bajos, claro, con baterías. Voces. Exacto. Es impresionante cómo los distintos instrumentos contribuyen a poder transmitir alguna emoción y sensación, y sobre todo cuando hay expertise en el compositor. Entonces, Sebastián, ¿cómo ves tú o qué tipo de emociones transmite un batero en una banda? La emoción del batero, claro, hay una cierta mirada con el batero porque simplemente estáis tocando o pegándole. Muchos dicen, oye, le estáis pegando a... Y en realidad uno está tocando, no le estáis pegando al bombo, a la caja. Y hay matices que logra transmitir emociones dentro de lo que uno está tocando. Porque como todo instrumento también, hay matices en la dinámica, en qué tan sutil eres en ciertos momentos también, obviamente. Si todo tiene que ver con lo que se está transmitiendo también a través de la poesía que tiene ese tema, o simplemente musical, porque hay muchos temas que es solo música o instrumental, pero que se transmite igual emociones, ¿cierto? Y sí, uno tiene que estar conectado en realidad siempre con tu grupo de músicos que está alrededor, tocando en ese momento. Si no hay una conexión, tampoco se logra transmitir mucho, pero cuando hay conexión se logra transmitir harto. A propósito de transmitir, Seba, y haciendo una conjunción de tus dos como pasiones, la ingeniería de sonido y la música por un lado, ¿cómo ves tú esta transición o cómo viviste tú esta transición de la generación de música análoga a digital? Claro, yo cuando entré a la universidad a estudiar, le dije a mi viejo, quiero estudiar ingeniería en sonido. Y mi viejo dijo, ¿qué es eso? Sí, obvio. ¿Se estudia? Nadie tiene idea de lo que significa esto. Y cuando entré a la universidad, yo justo entré en la era de la transición entre lo análogo y digital. Perfecto. Y esa transición para mí, en cuanto a lo digital, me voló la cabeza, porque plasmar lo que significaba la era digital. ¿Y qué es digital? Y yo decía, ¿qué es digital? ¿De qué estamos hablando? Uno sabe que, sabemos que digital es 0,1, ¿cierto? Pero de alguna forma los ingenieros que desarrollaron toda esta ciencia de la ingeniería en sonido, que son muchos eléctricos, electrónicos, pero que también son ingenieros en sonido o a la vez son músicos y que tenían ese bichito o cómo mejorar la vida del ingeniero en sonido con respecto a la captación de ese sonido y la manipulación de ese sonido post captación, ¿cierto? Ajá. O post grabación, como queramos decirlo. Y me di cuenta que esta era digital lo que hace es pescar un dispositivo electrónico y lograr que ese dispositivo electrónico pase a ser un dispositivo digital, pero simulando la electrónica interna a través de las matemáticas y a través de algoritmos que logran, ¿cierto?, unir varias ecuaciones para lograr los mismos resultados de forma digital, traspasados de lo análogo a digital. Mejorando increíblemente la calidad con lo que se escucha. Y con el tiempo, sí, con el tiempo ha mejorado. Bueno, desde que entré, uno encontraba ciertos plugins o dispositivos digitales que están ahí recién en ese mundo. Pero hoy en día ya encontramos dispositivos que logran la misma sensación análoga
llevado al digital. ¿Cómo se llama, Sebastián, a propósito de eso, lo digital? Esta tecnología que lo que está haciendo es, en una situación de escucha en estéreo, es envolvente y mueve la música o el sonido al interior de mi cerebro, ya no en mis oídos, sino al interior de mi cerebro. Claro. El desarrollo que se ha hecho hoy en día tiene que ver con la tecnología de la escucha. Ajá. De cómo nuestro cerebro decodifica, y a través de esas curvas que ya conocemos, que se conocen, se desarrollaron dispositivos que son digitales, o los dispositivos análogos, pasado digital, pasaron por esa ciencia que tiene que ver con cómo escucha el ser humano y decodifica en su cerebro. Estamos hablando de esta escucha Atmos, ¿cierto? Bueno, primero empezamos con un estéreo, ¿ya? ¿cierto? Antes me refiero a los años 60, ajá, era todo mono, sí, ¿cierto? Sí. Mono que tú escucháis solo en el punto central, y con el tiempo se abrió y ahora tenemos un panorama estéreo, Uh-huh. y ahora con el tiempo se abrió más y ahora tenemos un panorama esférico. Ah, mira. Pero a través de la escucha de LR. Ya, perfecto. O sea, estéreo, pero logramos escuchar de forma esférica. Y eso ya es una innovación grande. Espérame. Pero estamos recién entrando en esta era, porque nos vemos muchas, por ejemplo, producciones en el cine, ajá, que son Atmos. Estamos entrando recién o documentales Atmos, ajá, por ejemplo. Son Dolby finalmente, ¿no? Son Dolby Digital, ajá, pero en tecnología esférica. Y uno, para lograr, por ejemplo, como ingeniero en sonido, lograr esa sensación, uno tiene que tener un estudio de grabación o un estudio donde puedas lograr esa mezcla esférica. No es llegar y voy a hacer una mezcla esférica, no. Dolby Digital lo que hace también es entregar cómo puedes lograr tu estudio Atmos, y ellos te dan recomendaciones y normativas dentro que hacen ellos o desarrollaron ellos, y te dan las normativas para que tú puedas crear tu estudio de grabación de Atmos. ajá. Recuerdo haber escuchado una canción de Pink Floyd en modalidad Atmos y es increíble cómo cambia adentro. Yo sentía adentro de mi cerebro que estaba dando vuelta a la música. No era un tema de oídos, era un tema de esférico, como tú dices. Claro, increíble. Y tiene que ver con que, por ejemplo, si el sonido está atrás tuyo, tu oído capta de cierta forma, por cierto. De repente hay frecuencias que no escuchas porque está atrás tuyo. Si está adelante, escuchas más frecuencias. Si está arriba o si está abajo, hay frecuencias que no se escuchan. Y también uno va ecualizando. Bueno, es todo un mundo que yo todavía no entro en ese mundo, pero me encantaría estar en ese mundo nuevo e innovador. Seguro, siempre hay que atreverse a hacer cosas distintas como este pero podcast. También hay que tener, como todo en la vida, si no tenía una inversión importante, no puede llegar a tener ese estudio tampoco. Obvio. Es que la ingeniería en sonido y los estudios son caros, no es llegar y montarse. Pero también hay un tema, que gracias a esta era digital, que estuvimos hablando hace un rato, podemos acercar la producción musical y producción en general a producciones que ya no están limitadas. ¿A qué me refiero limitadas? Que antes habían estudios, como eran estudios gigantes, que no sé, en los años 50, 60, 70, donde tú, si querías tener un disco, tenías que ir a tal estudio y no tenías muchas opciones, o a tal estudio y no he visto tenías películas de muchas eso. opciones. Y así esa industria se hizo millonaria. Pero como hoy día yo puedo acceder a mi estudio virtual, y puedo tener mi estudio virtual por, no sé, a lo mejor 5 palos, que antes tenía que tener 300 millones para tener algo así. Yo puedo acceder a hacer mezcla y que mi producción salga al mundo. Claro. Entonces yo, según mis criterios, como músico, como sea, yo ahora tengo acceso a que mis producciones se escuchen. Obvio. Cosa que antes no, porque estaba solo el ingeniero de sonido que está en ese estudio, que era de un millonario, y que más encima limitaban, o sea, no, esta música o estas letras, cambiemos estas letras, a música de 3 minutos, y eso hace una industria súper
regulada, entre comillas, pero por ellos mismos. Y ahora ya se abrió y ahora tenemos acceso ilimitado de producciones de todo el mundo y podéis hacer lo que queráis. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de las transformaciones tecnológicas. ¿Cómo mejoró esta industria? Entonces ahora las producciones, uno como músico puede hacer producciones individuales, independientes, sin tener la necesidad de ir a ese estudio carísimo. Exacto, y publicarla, no sé, en Spotify, donde se transmite este podcast. O por donde sea. Sí, claro. Cualquier plataforma. Seba, te quiero llevar a la conversación del podcast. Estás produciendo un podcast, estás en la mesa de sonido de un podcast, estás editando audio para esto y prontamente vas a estar trabajando en los temas audiovisuales de este podcast. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Ya habías hecho un podcast antes? Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues el tema de los podcasts para mí es un tema nuevo, que en realidad gracias a ti es que me acerqué a los podcasts. Y bueno, tú también. Al final es una retroalimentación que estamos teniendo. Y para mí ha sido algo innovador, porque igual es innovador. Yo tengo la experiencia, o mi gran experiencia grabando y editando, y soy bueno en eso. Entonces yo en realidad la edición la hago rápido, y también la mezcla, dentro de todo, lo hago rápido. Y me ha gustado mucho entrar en este mundo donde más encima estamos hablando de tecnología. Entonces yo he aprendido mucho de tecnología gracias a estar acá monitoreando, escuchando y ser parte de la conversación a diario o semanal que hacemos siempre. Y ahora que vamos a entrar en este video podcast, también para mí es súper innovador y yo sé que ya se están haciendo, pero algo que es nuevo y que vamos a empezar a pulir con el tiempo. Y eso es súper bueno. Sí, obvio, poco a poco, gracias por eso. O sea, esto ha sido un salto de confianza. Es como... Y aprendizaje. Vamos a hacerlo, lo hacemos. Si nos equivocamos, lo arreglamos en el camino y acabamos. Capítulo número 28. Eso me gusta, la confianza que hay, que en el fondo tú también me das una confianza tal que me dice, ya, toma, hazlo. Y confías que yo te voy a enviar algo que es bueno o que es aceptable para ti. No, bueno, o sea, quien ha escuchado estos capítulos se sorprende más de la calidad de sonido que tenemos. De hecho, estimada audiencia, las ocasiones donde un capítulo se ha escuchado mal es porque Seba no estaba en esa edición. Y es completa culpa mía. Seba, bueno, cualquiera podría eventualmente conectarnos para que lo apoyes en un trabajo, en un emprendimiento, en el desarrollo de algún espacio de sonido y de grabación, ¿cierto? Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, audiencia, a los que nos están escuchando, si tienen necesidad de generar un espacio de sonido, una grabación extraordinaria o avanzar en la construcción de capítulos audiovisuales, no olvides contactar a Sebastián. Nos puedes contactar en las mismas redes sociales de este podcast de Experiencia Tech. Seba, ¿qué consejo le darías tú a esos chicos que están hoy día en el colegio tomando una decisión de qué hacer en su futuro y se están topando con un título que